Lucas 16, 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que comía de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Señor, tu palabra es preciosa, es viva y eficaz. Te pido que me ayudes, Señor, a poder entregar este consejo y que pueda traer luz a nuestro camino y que nos dé, Señor, la compasión, la urgencia de poder evangelizar como nunca antes. El tiempo se está cortando para muchas personas. Señor, por eso te pedimos que nos ayudes a poder ser ganadores de almas, pescadores de hombres en Cristo Jesús. Amén. A lo largo de los siglos ha habido una creencia en todas las culturas, a través de todas las edades, que los muertos pueden intervenir en los asuntos de la vida de las personas que están vivas. Un ejemplo de ello, una canción que es un bolero que se escribió en el año 1939, que tiene por nombre Perfidia. Algunos se la recuerdan. Y parte de la alabanza, iba a decir, miren, de la canción, parte de la canción dice: mujer, si puedes tú, oiga esto, con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. En el fondo, aunque hay varios errores acá, es decir, conceptos, pero uno de ellos es que una persona viva le está pidiendo a una persona fallecida que pueda hablar con Dios. Ahora, esto no solamente es, en este caso, que fue un autor mexicano, por cierto, pero también esta es parte de la cultura de muchas personas, aún hasta el día de hoy. Aún personas dentro de la misma iglesia. Yo les voy a decir por qué. En algunas veces en las funerarias o en los cementerios, en el momento de dar sepultura, entonces algunos le dicen: acuérdate, mamá, dile a Dios esto y esto y esto. Están entonces creyendo que la persona fallecida puede interceder, que le puede ayudar. Quiero que sepa esto, que la Biblia prohíbe lo que es la invocación a los muertos. ¿Por qué razón? Porque los muertos están en uno de 2 lugares y ellos no pueden escucharle a usted en el momento que clama, porque no son omnipresentes. Solo Dios es omnipresente. O están en el infierno o están en la presencia de Cristo. Ellos no pueden escucharle, mucho menos pueden interceder, porque el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre.
Entonces, ¿qué pasa cuando alguien invoca a los muertos? Entonces, en ese engaño lo que sucede es que Satanás entonces comienza a actuar. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, lo que es el espiritismo, que muchas personas queriendo preguntarle al bisabuelo dónde dejó el dinero, en la finca, dónde dejó ese cántaro lleno de monedas de oro. Entonces, y cosas así por el estilo. Entonces, todo eso es totalmente, digamos, inaceptable, es pecado porque está invocando a los demonios. Entonces, en este caso es lo contrario. Una persona muerta le está pidiendo a otra persona muerta, oiga esto, le está pidiendo que envíe a Lázaro a enseñarle, a predicarle a sus hermanos, porque no quieren que vengan a ese lugar de sufrimiento. Entonces, cuando una persona ha fallecido, está consciente. Y en este caso, como él está sufriendo, le dice a Abraham, a padre Abraham, envía a Lázaro para que le hable a mis seres queridos. Tengo 5 hermanos en la tierra, para que ellos no vengan, para que les testifique, para que no vengan a este lugar. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, y si alguno se levantara entre los muertos, no se persuadirán. En otras palabras, no se van a arrepentir y no van a cambiar. Por eso el tema del mensaje en esta hora es: los muertos no pueden evangelizar. Los muertos no pueden evangelizar. Veamos aquí 2 cosas. Primero tenemos que ver lo que abre y cierra el reino de Dios. Lo que abre tiene que ver con la predicación y lo que cierra es el pecado. Estamos hablando de 2 verdades en el contexto. Antes de que el Señor Jesucristo hablara sobre el rico y Lázaro, en los versículos anteriores el Señor habla sobre el versículo 16 y 17 sobre la predicación. Y en el versículo 18 habla sobre el pecado. Entonces está hablando de 2 puertas, una que abre y otra que cierra. La que abre es la predicación. Dice en el versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, está predicado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces aquí vemos que la predicación de la palabra es la puerta para que las personas vengan a los pies de Cristo, porque las promesas del reino de Dios aquí están en la palabra y se llegan a poseer esas promesas y a través del arrepentimiento de pecados y por la fe en la muerte de Cristo para el perdón de pecado. Entonces la predicación lo que hace es abrir la puerta, pero por el lado contrario, lo que cierra la puerta no es Dios cerrando la oportunidad al hombre, es el hombre que la cierra a través del pecado. Entonces aquí vemos que habla aquí el Señor Jesucristo. El tema central no es el matrimonio ni las segundas nupcias. Está hablando aquí de el pecado. Versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Aquí vemos la toma de decisión en base a lo temporal y no a lo eterno. Aquí está hablando del matrimonio. Le da más valor, en este caso, al matrimonio que a la condición espiritual que tendrá en la eternidad. Entonces aquí está hablando del tema del matrimonio y del recasamiento, las segundas nupcias. Y aquí está una forma muy, digamos, sutil de esconder el pecado. Porque dice aquí, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. En primer lugar, vemos aquí que la permanencia del vínculo matrimonial no lo disuelve el divorcio. Porque si lo disolviera, al volverse a casar, no adulteraría. Porque el divorcio no
no rompe ese vínculo. Lo único que lo rompe es la muerte, donde el viudo o la viuda tiene la oportunidad de casarse. En segundo lugar, el encubrimiento del adulterio por un nuevo matrimonio. Jesús lo dice. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, dice adultera. O sea, no solamente él, sino dice, y el que se casa con la repudiada, es decir, la parte inocente, el soltero, que se casa con una mujer divorciada, entonces cae en adulterio. En otras palabras, lo que estamos viendo acá, que hay un encubrimiento del adulterio a través de las segundas nupcias. Entonces la persona puede decir, bueno, yo estoy bien delante de Dios porque me casé. Pero si la persona, oiga esto, si yo sé que algunos se están preguntando, pastor, ¿y por qué está hablando de eso? Porque hay una forma muy sutil de encubrir el pecado, en este caso por una escritura pública de matrimonio. Entonces, y alguien puede decir, pero entonces, yo ya me casé. Bueno, la única excepción o permiso que Dios da para unas segundas nupcias está en una ampliación de este mismo concepto que encontramos en Mateo 19:9. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, aquí está la excepción, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, dice adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces la excepción de que alguien no va a caer en adulterio en unas segundas nupcias es cuando la parte inocente, por ejemplo, un esposo cometió adulterio, lo cual no significa que automáticamente la mujer se tiene que divorciar. Lo mejor es perdonar. No, porque hay otras cosas, ya le voy a decir algo más. Entonces no es que tome la decisión rápida de porque adulteró una, dos o tres veces, me voy a divorciar o porque cayó otro tipo de inmoralidad. Lo mejor es poder perdonar y buscar la restauración. Pero si en un caso dado se llega a dar, entonces solamente está la excepción. Delante de Dios le da oportunidad a la parte inocente de volverse a casar si no ha caído en el mismo pecado de su cónyuge. Salvo, dice, por fornicación. La palabra fornicación es muy importante entenderla, porque nosotros en nuestro contexto la vemos como lo que es una relación antes del matrimonio. Pero la palabra fornicación es más amplia. La palabra griega significa, en esencia, es una palabra muy general. Dice prácticamente esto, es inmoralidad sexual. La palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. Entonces, cuando dice el Señor, a no ser por causa de fornicación, ahí incluye el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo y otras degradaciones sexuales. Todo lo que tenga que ver con degradación sexual. Entonces, la parte inocente se puede casar, pero si la parte culpable dice, bueno, yo me voy a casar porque no me puedo quedar, digamos, solo o sola. Entonces, si se casa, está en una condición de adulterio delante de Dios, legalizado por las autoridades civiles del país. Pero delante de Dios no es así, porque lo único que diluye en este caso el matrimonio es la muerte. Entonces, por eso el Señor está hablando aquí de esta puerta que cierra el reino. ¿Cómo se cierra? A través del pecado. Y en este caso es encubrir el pecado. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará. Y una manera de encubrir el pecado es a través de la fornicación. Ahora, yo sé que este es un tema bastante, digamos, y no quiero desviarme de ello, pero sí, hermanos, es importante que aprendamos a tomar decisiones no en base al presente. Por ejemplo, alguien dice, yo me voy a quedar, digamos,
Yo me voy a casar, pero es una decisión temporal, porque tarde o temprano, o usted o la persona con que se casó en segundas nupcias para encubrir un pecado ha de morir. O sea que son decisiones temporales, pero yo tengo que mirar más allá. Entonces el Señor Jesucristo está hablando de la importancia de mirar la eternidad. O sea, yo tengo que ver la eternidad para que me ayude a tomar decisiones. Y entonces, recuerdo en mi primer, digamos, en mi primer pastorado, no, más bien fue mi segundo pastorado, tendría que, para ese entonces creo que tenía como unos 23, 24 años, y me recuerdo que un hombre me dice, pastor, estoy viviendo con mi mujer, no es mi esposa, no estamos casados, tenemos hijos de por medio, yo me quiero bautizar, ya recibí las clases prebautismales y siento un deseo de honrar a Dios. Entonces, él me decía, pastor, pero mire, le dije yo, pero tiene que casarse. El problema, me dijo, no es ese. Yo sí quiero, ella no quiere casarse. Y en broma me decía, mire, está rechazando esta hermosura esa mujer. Ya con hijos y ella no quería casarse. Y él decía, vamos, casémonos, casémonos. Y no quería, ella no quería. Entonces, mire, le dije yo, pero yo le dije, no lo podemos bautizar así, porque el bautismo, recuerde esto, implica también un acto público delante del Señor y públicamente de renunciamiento a una vida antigua y aceptar un estilo de vida nuevo. Entonces, en ese caso, él vivía en fornicación, no adulterio, fornicación, porque ninguno de los dos era casado. El punto es que me atreví a lanzarle un desafío que yo pensé que no me lo iba a aceptar. La única manera para que sea aceptable su bautismo delante de los ojos de Dios es que le pida a Dios estar bajo el mismo techo y no tener relaciones sexuales con ella. Cosa difícil, ¿no? Y para sorpresa mía me dijo, acepto el desafío. En ese momento, bueno, se bautizó, le creímos a las palabras de él. Cuando yo estaba aquí en Josué, él vino en la década de los 80, a finales de los 80, y me dijo, pastor, yo lo reconocí inmediatamente. Nos saludamos, y entonces me dijo, me casé, pastor. Sí, le dije, se casó. Ahora, cuénteme. Fue con la misma mujer que estaba viviendo. Sí, me dijo, es verdad. O sea, ella aceptó el que usted se pudiera casar. Ella quiso, sí, me dijo. Ella, después de, creo que fueron 5 años, ella decidió casarse conmigo. Lo único que hacía era orar, pedirle a Dios, Señor, que esta mujer que venga a tus pies, porque era inconversa. Entonces, y le oró. Bueno, el Señor la convirtió. Después ella quiso unirse en matrimonio, pero me dijo, pastor, quiero decirle delante de Dios que yo, cuando acepté ese desafío, yo sabía que era imposible por mis fuerzas, pero yo le dije a Dios, Señor, ayúdame a estar célibe hasta que esta mujer se case conmigo. Y me dijo, en la misma casa, en la misma habitación y en la misma cama. Entonces me dijo, y así fue, hasta que nos casamos, nos volvimos a unir. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Dios puede hacer maravillas en un caso dado. Alguien que puede decir, yo no puedo vivir solo o sola, según la condición, la situación que está viviendo. Y no voy a entrar en más detalles porque me voy a desviar del tema. El tema es evangelismo. Entonces, pero sí es importante que entendamos, hermanos, que hay situaciones en las cuales Dios tiene que intervenir sobrenaturalmente, porque si usted sabe que esto va a arriesgar su condición eterna, lo mejor es entonces tomar una decisión en base a la eternidad. Entonces lo que vemos aquí es la puerta que abre, que es la predicación, y la que cierra es el pecado. Y Jesús hace alusión a eso que está mencionando sobre el adulterio, y para explicar lo que sucede después que una persona ha muerto, habla del rico y Lázaro. Entonces,
vemos aquí un cuadro donde no es una parábola, sino que Jesús está relatando el caso de dos hombres contemporáneos que murieron y que se conocían y que luego se encuentran al otro lado de la eternidad, del otro lado de la muerte. Entonces, aquí nos lleva, en segundo lugar, a ver la decisión de elegir la condición en la eternidad. En otras palabras, la vida eterna y la muerte eterna está en las manos de cada uno de nosotros. En Europa hay un lugar, uno de los montes, ahí en Europa, si no mal recuerdo, en los Alpes suizos, donde llevan ahí al turista que ha subido esa montaña y le entregan dos pedazos de madera y les piden que tiren uno a la izquierda y otro a la derecha, estando en el mismo lugar, pero uno hacia una dirección opuesta, y le dice, este pedazo de madera que usted lanzó va a ir a dar a uno de los lagos de este lugar, a tantos kilómetros de distancia, y al mar Mediterráneo, en lugares opuestos. Así también nosotros tomamos una decisión a dónde pasar la eternidad. Es nuestra decisión. Entonces vemos aquí en estos dos casos las dos decisiones de estos dos hombres con respecto al pecado. Entonces recuerde lo que hemos hablado sobre lo que es el matrimonio y en segundas nupcias y todo lo que Jesús habla sobre eso. Entonces Jesús está entonces explicando prácticamente a través de ejemplos que él sabe que habían personas que habían fallecido. Entonces, las dos decisiones, en primer lugar, es vivir bajo la normativa de nuestros deseos. Ese es el caso del rico, cuando dice, y hacía cada día banquetes con esplendidez. ¿Por qué? Porque eran sus deseos. Entonces, la Biblia dice en Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. La persona que se desvía es en base a sus deseos, su elección, y se entremete, claro, en tantos problemas, en todo negocio, es decir, en muchas cosas que lo dañan. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que los deseos son los que nos llevan a tomar un estilo de vida. Entonces el rico es un ejemplo, y no es que la riqueza sea pecado, el dinero no es malo, ni tampoco en sí la pobreza, podemos decir que la persona pobre como que automáticamente tiene entrada al cielo y el rico no. No, lo que Jesús está hablando a través de estos dos casos es que una persona que vive bajo sus deseos carnales, como es el caso del rico, cuando dice banquetes con esplendidez, es decir, había avaricia, de tal manera que Lázaro estaba a la puerta pidiendo migajas en lugar que el rico le diera de comer. Él tenía capacidad para hacerlo. Estamos hablando de una persona llena de avaricia, viviendo en pecado. Entonces, la condición de este hombre vino a ser la consecuencia de la normativa de su vida. Pero por el otro lado, el vivir bajo la normativa de la pobreza espiritual o apartado del pecado, representado por Lázaro. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues a ellos les pertenece el reino de Dios. ¿A qué se refiere Jesús con pobres en espíritu? No pobres financieramente, sino pobres en espíritu. Es decir, los que reconocen su necesidad espiritual. Una persona que reconoce su necesidad espiritual, que sabe que hay pecado, necesita de ayuda de Dios, bueno, dice, el reino de los cielos le pertenece, o sea que las puertas están abiertas. Entonces vemos a Lázaro prácticamente, está en un caso de una persona que necesitaba a Dios, la misma crisis lo llevó a ser pobre en espíritu también, pero ¿para qué? Para poder obtener la salvación al nacer de nuevo y al vivir en una vida apartada del pecado. Entonces, hay dos decisiones respecto al pecado. Esto nos lleva entonces a dos destinos después de la muerte. En el Seol. En el Antiguo Testamento o antes de la muerte y resurrección de Jesús, el Seol, que es una palabra hebrea
y Hades es griega, pero significan las dos cosas, las dos palabras lo mismo, lugar de los muertos. No está hablando de la sepultura, no es la tumba. Lugar de los muertos está hablando del lugar de las almas de las personas que han muerto, no del cuerpo donde se depositó. Entonces, antes de que Jesús, nuestro Señor, resucitase, el Seol, podemos decirlo de esta manera, tenía dos compartimientos: el seno de Abraham y el infierno, o lo que también se conoce como Gehenna, o hay otros términos, otras palabras bíblicas que hablan de eso. Entonces, ¿qué es un lugar de tormento? Entonces, cuando mueren estos dos hombres, antes que Jesús, oiga esto, muriese y resucitase, fueron al Seol. Uno fue al seno de Abraham y otro al infierno. Entonces, vemos aquí que esa era la condición antes de la muerte del Señor Jesús. Pero después de la muerte y resurrección del Señor, hubo un cambio de uno de los segmentos de ese lugar, el seno de Abraham. La Biblia dice que Jesús, cuando Él murió, hermanos, y esto no es momento de explicarlo, entrar en muchos detalles, es hermoso, pero Jesús, los 3 días que estuvo su cuerpo en la tumba, fue a predicar al seno de Abraham, para presentarse como el Cordero de Dios, en los cuales ellos creyeron que vendría un día. Fíjense bien, los que estaban en el seno de Abraham creyeron un día que iba a venir la salvación por un sacrificio. Por eso que ellos ofrecían corderos, palominos, que era una sombra, un prototipo de la muerte de Cristo. En otras palabras, ellos sabían que al poner la mano a ese cordero, ellos sabían que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, actuaron en fe hacia el futuro. Entonces, cuando ellos hicieron eso, claro, en el momento de morir, entonces fueron al seno de Abraham, porque estaban creyendo que vendría la salvación. Usted y yo tiramos la fe hacia el pasado, en lo que ya Cristo hizo. Entonces, por eso que la salvación siempre ha sido por fe. En el Antiguo Testamento, lanzándola hacia el futuro, y ahora, después de la muerte de Cristo, es lanzando la fe hacia lo que Jesús ya hizo en el pasado. Entonces, en ese momento, el Señor resucitó, dice, llevó cautiva la cautividad. Es decir, las personas que estaban, las almas que estaban en el seno de Abraham, fueron transportadas al cielo. Por eso que hoy en día, las personas que mueren en Cristo no van al seno de Abraham, van a la presencia del Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, estar con Cristo. O sea, no está hablando de que, está hablando Pablo que si yo muero voy a ver a Jesús. Así es, porque es estar en la presencia de Dios. Por eso que en 1 Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, va más allá de todo entendimiento lo que es el cielo. Jesús, mi Señor, dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre, ¿qué está hablando? Está hablando del cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras palabras, ahí está dispuesto para todo aquel que cree. Hay muchas moradas ahí. Si así no fuera, en otras palabras, si no existiera el cielo, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces vemos acá que el Señor está hablando de esa morada, está hablando de la eternidad. Entonces, hay 2 destinos para la persona que renuncia digamos, o que no quiere renunciar a su pecado y quiere seguir viviendo su propio estilo de vida. Entonces, cuando muere, va a un lugar de tormento. Y en el caso de la persona contraria, que sí era pobre en espíritu, creyó en la necesidad del perdón de pecados, entonces su destino es totalmente diferente. Por eso que vemos aquí el estado y las condiciones de los muertos. ¿Quiere saber cuáles son? Ve aquí, en primer lugar, el estado del alma. Vamos a hablar aquí en forma general, ya sea de la persona
que está en el infierno o que está en el seno está en la presencia de Cristo. En primer lugar, dice, y en el Hades alzó sus ojos. En otras palabras, la persona al morir sigue existiendo, no desaparece. Como algunos dicen, que queda dormida el alma. No, Jesús usó el término dormir porque estaba dando a entender que la persona al morir no es que deja de existir, sino que está viva. Por eso dijo, voy a despertar a mi amigo Lázaro. Algunos han hecho una mala exégesis, una mala interpretación de eso, diciendo que la persona cuando muere, su alma queda en un estado de letargo o adormecimiento, está dormido, dice. Que dormido va a estar. Mire qué dormido está aquí. Por eso que hay que ver lo que dice la Biblia. Entonces la persona sigue existiendo, dice, y en el Hades, ¿qué dice? Alzó los ojos. En el momento que muere, la persona está consciente, o sea, sigue existiendo. Segundo, tiene sensibilidad. Y dice, estando en tormento, o sea que la persona estaba sufriendo. Hay sensibilidad. Además de eso, está consciente y tiene conocimiento. Por eso dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Reconoció a Abraham y reconoció a Lázaro. O sea que esta persona muerta reconoce a los muertos que él conoció en vida. Y en el caso de Abraham, pues porque él se dio cuenta que era Abraham. O sea que hay entendimiento, hay reconocimiento, hay conciencia, pero también tiene memoria, porque dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Abraham le está diciendo eso. O sea, acuérdate, o sea, sí, hay recuerdos, hay memoria, la persona no pierde la memoria. Además de eso, reconoce que hay condiciones diferentes. ¿Por qué? Porque dice Abraham, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea que pueden hacer diferencia de un lugar de paz, de refugio, de gracia, y otro es de tormento. O sea que una persona que ha muerto sin Cristo sabe que aquellos que creyeron en Cristo están en la presencia de Cristo Jesús y están disfrutando, pero ellos están atormentados. Además, tiene memoria de las personas que están con vida. No pierde la memoria. Dice, te ruego pues, Padre, que le envíes, o sea que le está pidiendo, oiga, este hombre rico le está pidiendo a Abraham, le dice, que le envíe a Lázaro a la casa de mi padre. En otras palabras, que vaya a evangelizar a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea que la memoria está totalmente en todas sus facultades. Es más, a muchos de nosotros ya nos falla un poco la memoria, ¿sí o no? La memoria corta, levanten la mano. Sí, entonces la pierden, pero ahí no hay problema. La memoria está totalmente agilizada. Este hombre se recuerda que tiene 5 hermanos en la tierra y le está diciendo, envía a Lázaro para que evangelice. De ahí el tema, ¿no? Los muertos no pueden evangelizar. Entonces, y también argumentan. Por eso entonces empieza a argumentar este hombre con Abraham y le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán, como queriendo convencer a Abraham. Entonces, la persona, lo que quiero que veamos es que la persona tiene todas sus facultades. En el caso de una persona que ha sido perdonada, está, pues sí, con los salvos. En el caso de Lázaro dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En otras palabras, en un lugar diferente. La persona que ha muerto en Cristo está en un lugar de protección, de salvación. Además, está sin ningún sufrimiento. Por eso dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea que él estaba viendo que Lázaro tenía paz, tenía felicidad y él estaba atormentado. O sea que él estaba sin tormento. Además de eso, está consolado de todo sufrimiento en la vida. Ahora, este es consolado, y estoy viendo a Abraham, este es consolado. O sea que en la presencia de Dios hay consuelo de todo el dolor y todo sufrimiento durante la vida. Además, otra cosa importante que entiende es que no puede cambiar de lugar.
dice, además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. La idea del purgatorio no existe, el purgatorio no existe. Lo que existe es el Seol, que hoy en día solamente una parte de ella está ocupada, que se llama infierno, donde hay sufrimiento, y la otro lugar, los muertos en Cristo que están en el cielo. No existe un lugar donde puedan, digamos, estar en un proceso de perfeccionamiento para que pase luego al cielo. Ni las rogativas que alguien puede hacer un ser querido en esta tierra, ni las buenas obras, ni tampoco la persona que ha fallecido puede hacer algo para cambiar. Entonces, vemos entonces qué importante es, hermanos, que hay que entender que no se puede cambiar el destino ya después de la persona que ha fallecido, sino que el destino se cambia ahora, hoy. Hoy es el día de salvación. Yo puedo decidir a dónde pasar la eternidad, si acepto o rechazo a Cristo. Además de eso, no puede venir a la tierra a predicar. Entonces Abraham le dice, tú me pides que mande a Lázaro, pero no se puede. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, una persona que ha fallecido no puede venir a evangelizar, no puede hacer nada por ello. Entonces, la responsabilidad del evangelismo es suya y mía. No puede venir a la tierra una persona que ha fallecido. Así que, si usted dice que se le apareció el bisabuelo, no puede venir, los muertos no pueden venir a visitarle a su casa. Por eso que esta canción del año 1939, mujer, si tú puedes hablar con Dios, pregúntale, no se puede. Porque no existe comunicación de las personas fallecidas con las personas que están vivas. Entonces, y tampoco pueden, digamos, ser instrumentos para traer, digamos, salvación. Así que, de la persona que no ha sido perdonado, está condenado, está en un eterno sufrimiento y no puede cambiar de lugar, de destino. No puede. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? La única posibilidad es evangelizar. Los muertos no lo pueden hacer. Usted y yo sí lo podemos hacer. Vemos entonces la incapacidad de redarguir de pecado por los medios de la experiencia de otros. ¿Qué es lo que estaba diciendo el rico? Si se presenta Lázaro y les testifica acerca de que hay vida después de la muerte y que me conoció y que me vio y que yo estoy sufriendo y ahora vengo a descontarles a todos estos 5 hermanos que hay lugar de tormento y el rico está sufriendo. Entonces dice Abraham, oiga, ninguno se va a convencer. Yo le pregunto a usted, si un amigo viene a usted y le dice, fíjate que estuve 3 días muerto y fui al infierno. Y ahí vi a fulano, sutano, vi a tus familiares, vi a fulano, etcétera, estás sufriendo y ahora Dios me dio permiso para decirte a ti que no vayas. ¿Cuál sería la reacción de esta persona? ¿Le creerá? ¿Le va a creer? No le cree. Dice, ¿usted está loco? Le cayeron mal los camarones que se comió en la noche y está diciendo que fue al infierno y ahora está aquí. No le va a creer, así es. Solamente, ¿qué es lo que está diciendo aquí entonces la palabra? Ahí tienen a Moisés y a los profetas. En otras palabras, solamente, hermano, la palabra de Dios y el Espíritu Santo puede convencer de pecado. No existe otra manera. Lo único que puede convencer de pecado es la predicación de la palabra de Dios y la obra preciosa del Espíritu Santo que convence a la persona que ha pecado, le convence que también Jesús murió para perdonar pecado y le convence de que Satanás ha sido vencido por la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que eche mano del arrepentimiento y la fe. ¿Para qué? Para que sea salvo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es evangelizar. Por eso tengo que tener una disposición humilde para hacer esto. Así que mi responsabilidad en este caso comienza con la familia, amada iglesia.
qué triste es que un ser querido que ha fallecido esté en un lugar de sufrimiento y se acuerde de usted y le dice, ¿y por qué mi hermano, o mi papá, o mi hijo, quien sea, o mi esposa no me dijo, conociendo el Evangelio? No me dijo. Y yo también nunca quise escuchar los mensajes en la radio y la televisión, ni quise leer la Biblia, no le quise acompañar a la iglesia, pero ahora está sufriendo y ahora quisiera cambiar todo. Es más, ahora reconoce la verdad. Oiga esto, todas las personas que han fallecido sin Cristo están arrepentidos de haber creído a tanta religiosidad, tantas religiones, tantos falsos caminos, están arrepentidos y ellos saben que el único camino se llama Jesús, pero ellos no pueden venir a esta tierra. Ellos saben eso, están conscientes. Y ya no pueden hacer nada por sus familiares ni tampoco por ellos mismos. Por eso la responsabilidad es de usted y de mí como iglesia, de hablarle de Cristo. Por favor, es que dice, es que usted no sabe cómo es mi papá. Especialmente los hijos les cuesta mucho evangelizar a sus padres. Les cuento esto. Mi papá era bastante, fuerte en su carácter, porque mi abuelo fue militar y mi papá prácticamente así nos crió a nosotros, con una disciplina. Y para acercarnos a él era bastante complicado. Yo ya estaba en el pastorado y Dios me puso en mi corazón, evangeliza a tu papá. Evangeliza a tu papá. Yo recuerdo, me encontraba predicando en Ecuador. Yo ya estaba aquí como pastor. Y viniendo de Ecuador, yo empecé a orar, Dios mío, ayúdame a hablar de mi papá. Porque hablar de mi papá era cosa difícil. Sí, hablábamos algunas cosas, no digo que no hablábamos, pero evangelizarlo, oiga esto, mi mamá le dio un testimonio tremendo de bendición, oró por él 40 años. Yo dije, si mi mamá le ha hablado y mi papá no quiere, mucho menos a mí. Entonces, pero yo oré, si no mal recuerdo, no me acuerdo si ayuné, oré, pero la cosa es que oré, eso sí me recuerdo. Yo dije, voy a evangelizar a mi padre. Y un día llego a visitarlo y empiezo a hablar con él. Y él todos los días ponía Radio Progreso, oía los mensajes del hermano Juan Bueno, otros predicadores argentinos, se me ha olvidado ahorita, muchos de los predicadores de antaño, ¿no? Hermano Pablo Finkenbinder, etcétera. Entonces todos los días lo escuchaba. Entonces él sabía el evangelio. Lo lindo es que en el momento que yo le hice el llamado, mi padre me dijo, sí, está bien, yo acepto a Cristo. Hizo la oración conmigo. Ahora me tocaba después llevarlo al bautismo en agua. Y fue cuando él ya se encontraba a la edad de los 102 años. Entonces, él había tenido una caída y tuvo una hemorragia cerebral. Lo operaron, quedó prácticamente inválido de sus dos piernas, etcétera. Se empezó a deteriorar. Yo dije, papá, le hablamos del bautismo, ¿quiere bautizarse? Sí. Y con mi hermano Héctor, lo bautizamos en una silla de ruedas, en el patio de la casa de mi hermano. Ahí no podíamos meterlo en una pila, pero sí le teníamos una baldada de agua. Entonces, Señor, hicimos todo y mi padre contento. Y cuando unos días antes de morir me dijo, hijo, te veo en el cielo. Te veo en el cielo. Yo sé que quizás tenemos temor algunas veces de acercarnos porque tal vez por la religiosidad que han tenido, por la vida que han llevado, o porque es una persona que está en autoridad y dice, ¿cómo le voy a hablar a mi jefe en la empresa? O al dueño de la empresa, o ¿cómo le voy a hablar a ellos? A él? No, hermano, mire, tenemos que hablar, usted y yo tenemos la autoridad del nombre de mi Señor Jesucristo y podemos llevar a la persona que tenga una experiencia preciosa con el Señor Jesús. Nuestra responsabilidad es ahora, ¿por qué? Porque esa persona, si muere sin Cristo, estando en ese lugar, como está el rico, ahora va a estar él en sufrimiento, atormentado.
Y va a estar, oiga, pero aquella persona que ha muerto en Cristo y usted lo llevó a los pies de Cristo va a estar agradecido, va a decir gracias porque me testificaron del Evangelio del Señor Jesús. Gracias por aquellos misioneros, gracias por aquellos predicadores, gracias por aquellos hermanos, aquellos líderes, aquellas personas que me llevaron a los pies de Cristo. Eso va a estar agradecido por toda la eternidad. ¿Se puede usted imaginar que en el cielo la cantidad de abrazos que habrá? Cuando lo van a abrazar a usted le va a decir gracias por haberme llevado a los pies de Cristo. Mira dónde estoy, con vestiduras blancas. ¿Qué te parece? Con palmas en las manos, señal de victoria, felices. ¿Por qué? Porque llegó la salvación. El mejor regalo que usted y yo podemos hacer por alguien es llevarlo a Jesús. No solamente traerlo a la iglesia, sino que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Recuerde, lo que abre y cierra el reino, abre la predicación y el pecado lo cierra. La decisión es nuestra. ¿Qué voy a decidir? ¿Creer o no creer? Las condiciones dependen de esa decisión. El Estado, la persona sigue teniendo sus facultades, ya sea en el cielo o en el infierno, pero las condiciones son diferentes para aquellos que han muerto en Cristo como para aquellos que están en el infierno sufriendo. Por eso, los muertos no pueden evangelizar. Somos usted y yo que debemos de llevar la palabra del Señor dentro y fuera de nuestro país. Señor, ante ti estamos en esta hora, dándote infinitas gracias. Te pido, mi Señor, que nos ayudes a llevar almas a tus pies. En el nombre precioso de Cristo, trae ahora, Señor, arrepentimiento genuino, limpieza de corazón. Espíritu Santo, te clamo en este momento, mi Señor, que tú restaures. Restaura, Padre, el corazón de aquellos que todavía no te han recibido. Si hay alguien aquí que ha venido en varias oportunidades o es la primera vez que está aquí y usted no ha entregado su vida a Jesús, este es el momento. Este es el momento. Tome la decisión. Tome la decisión de pedirle perdón a Dios por sus pecados y creer que por la muerte de Cristo usted tiene el perdón para tener la vida eterna. Pero si usted rechaza eso, usted está eligiendo el sufrimiento eterno. Así que si usted está dispuesto a pedirle perdón a Dios, diga conmigo esta oración. Le voy a ayudar con una oración, pero usted siga orando después. Diga conmigo ahí donde está: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me arrepiento, Señor, de haber hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz. Señor, gracias por salvarme en esta hora, por medio de tu muerte. Porque sí reconozco que te he ofendido, pero reconozco que tú llevaste todos mis pecados en tu cuerpo en la cruz para pagar por todos ellos y ser perdonado y tener vida eterna por tu resurrección. Ahora te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendice a cada uno que ha tomado esta decisión. Pero ahora también, Señor, te pedimos que nos ayudes a evangelizar a todos los que podamos. Tomar decisiones firmes, decisiones que van a perdurar por toda la eternidad. Señor, ayúdanos a llevar almas a tus pies, ser pescadores de hombres. Sensibiliza nuestro corazón, Padre, para que podamos acercarnos y llevar almas a tus pies. Señor, que no queremos quedarnos quietos. Tú quieres que hagamos algo por ellos. Gracias, Jesús.
Padre, y ahora que vamos a participar de los elementos de la Santa Cena, Señor, queremos ratificar nuestra convicción en ti. Te pido, Padre Santo, que tú nos santifiques en esta hora. Nos purifiques, Señor. Gracias, Señor. Queremos tomar esta decisión